Este taller, como ya se mencionó anteriormente, va a estar a cargo del doctor Humberto Sanabria Picado. El doctor cuenta con un doctorado en educación, en ciencias de la educación, con mención en administración educativa, además con una maestría en administración educativa. Es licenciado en ciencias de la educación, con énfasis en administración educativa. Licenciado en ciencias de la educación, con énfasis en primero y segundo ciclo, y bachiller de Ciencias de la Educación en énfasis en Neuroliderazgo y Comunicación Política, de la Escuela Superior de Comunicación de Marketing de Granada, España. Actualmente es director del Instituto de Educación Dr. Clodomiro Picado Tirwin y vicerrector de Investigación y Extensión de la Universidad Florencio del Castillo. Es presidente además de la Junta Regional de Colipro en Turrialba. Entonces le damos la más cordial bienvenida al doctor Sanabria. Nada más como para darles alguna información, la actividad va a ser bastante práctica, ¿verdad? Y sé que la van a pasar muy bien. Posteriormente vamos a tener también un espacio para hacer el cierre y les estaremos dando instrucciones finales. Muchas gracias y doctor. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada agradecerles mucho que hayan elegido venir a este taller, porque vamos a intentar de que sea un taller. Eso me dio motivación porque digo yo, bueno, al menos ya el nombre les gustó y les llamó la atención. Si lo demás no resulta, ya teníamos algo positivo, que era que el nombre pudo haber llamado la atención de ustedes. Vamos a trabajar un ratito en conjunto. Ahí tengo alguna persona también ayudándome por las mesas. Y la idea es ver cómo nos llevamos algunos ejemplos prácticos de cómo utilizar la neuroeducación en nuestras clases. Mientras el compañero termina acá de hacer los ajustes, yo quiero decirles que prácticamente yo soy educador igual que ustedes, conozco el trabajo de ustedes y me formé en primaria y en secundaria, entonces puedo entender un poquito tal vez de los dos ciclos o de los 4 ciclos que componen primaria y secundaria. Lo primero es un mito que creemos o no sabemos que en las aulas, en nuestras aulas, todos los días hacemos actividades que tienen que ver con neuroeducación. Tal vez las hacemos cuando somos docentes más innovadores, más prácticos y no nos damos cuenta tal vez qué parte de la neuroeducación es la que estoy trabajando. Entonces posiblemente hoy en alguna actividad ustedes vean que no es nada del otro mundo y ese es mi objetivo, enseñarles que no es nada del otro mundo. Para ello debemos iniciar, no se escucha muy bien, ahí sí, ok, voy a pegármelo más, gracias. Para ello debemos iniciar explicando un poquito la estructura que compone nuestro cerebro. Ayer la doctora Santiago nos hizo el trabajo, por dicha, y nos adelantó esa parte. Entonces, si hoy hay un rezago en la agenda, ya nos emparejamos con la agenda porque solo vamos a recordar algunos de los conceptos que la doctora Santiago, los que estuvimos el día de ayer, nos dijo. Voy a irles contando unos datos. Cuando me pidieron que preparara la exposición, empecé hablando del cerebro, de todas las relaciones que tienen sus estructuras, y de un pronto a otro alguien me hizo aterrizar y me dice, ¿qué te gustaría a vos recibir si estuvieras del otro lado? Ok, muy bien, entonces hicimos una encuesta y ese Google Form lo respondieron 203 personas. Ahora más tarde lo vamos a ver gráficamente cuando tengamos video. Y prácticamente casi el 90% de las personas nos dijeron lo mismo. Yo les pregunté qué temas había que trabajar y cómo les gustaría que se trabajaran. Entonces, acá en mi computadora yo tengo, entre más personas lo eligieron, más grande el nombre y el más grande que tengo es ejemplos sencillos y reales. Luego tengo práctico para aplicar en el aula, aprender haciendo, aprendizaje significativo, actividades que se puedan poner en práctica otra vez. El 90% es esto y la última de estas es que no sea magistral, fue lo primero que me pidieron, entonces ahí cambiamos un poco. Y el 10% restante se fue por el lado de qué ventajas tengo yo si soy docente y utilizo la neurociencia. Entonces creo que eso me decía que tenía que darle un giro hoy a la jornada y trabajar un poco más práctico. Contenidos que tenemos, bueno, la introducción a la neurociencia y el funcionamiento del cerebro. Como les digo, la doctora Santiago ayer hizo un trabajo maravilloso y hoy tenemos un amigo acá con nosotros para tratar de explicar la estructura más adelante. Cómo aprende el cerebro, fundamentos neurocientíficos para educación y la parte más importante, estrategias neurocientíficas
para poner en práctica en el aula siendo docentes innovadores. Para ello vamos a empezar con una actividad. Yo me di cuenta que una de las participantes que iba a estar acá es Yorleni Vargas González, y sería un irrespeto que yo haga esa actividad teniendo una de las expertas acá en el foro. Entonces le he pedido a Yorleni que esta actividad inicial sea ella quien la dirija. Yorleni, por favor. Un aplauso para Yorleni. Yorleni no venía conmigo, es una de las participantes que pudimos identificar en el grupo. Buenos días, muchas gracias a don Humberto por la invitación a aplicar con ustedes esta actividad. Me estoy muriendo de frío, yo no sé si ustedes también, pero está haciendo mucho frío. Y además, parte importante que me gusta y que creo que ustedes saben, que si no nos mueve algo en nosotros cuando vamos a hacer alguna actividad delante de un grupo de personas, de nada nos va a servir. Entonces, algo me mueve a mí también aquí adentro, ¿verdad? De encontrarme con tantas personas y trabajar con personas, un tema tan delicado pero tan lindo, quiere decir que es significativo para mí. Entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una actividad que para mí es muy importante y es muy bonita, porque nos permite adentrarnos en este tema del cerebro y de la ciencia, de la neurociencia. Entonces quiero invitarlos, hay un neurocientífico que me gusta mucho y me imagino que ustedes lo conocen, que es Hernán Aldana, que él dice que no hay ningún aprendizaje si no hay movimiento, y entonces ocupamos movernos. Por lo tanto, les voy a solicitar que se muevan poniéndose en pie, tomando un vasito de los que están allá, llenándolo de agua y traerlo a sus lugares. Muy bien, vamos a iniciar, ¿verdad? Lamentablemente no todos pudieron tomar el vasito con agua, pero eso no nos va a limitar a la actividad, porque entonces ustedes se la van a llevar. Siempre que vamos a una actividad es importante preguntarnos, ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo? Podemos llevarnos muchas cosas, pero todo es aplicable a la vida. Entonces vamos a ver qué nos llevamos. Muy bien. Ustedes tienen ahí un vasito con agua, algunos también traen botellita de agua, y con eso vamos a iniciar la actividad de hoy en lo que es enfocado a la parte cerebral. El agua la pedimos que fuera a temperatura ambiente, se dieron cuenta, ¿verdad? Que no es la misma agüita que teníamos allá, que era fría, porque vamos a iniciar preparando nuestro cerebro para recibir toda la información y todo lo que vamos a aprender y a desaprender hoy. Entonces, el significado importante, y quiero que ustedes lo guarden, es cómo nosotros somos capaces de poder prepararnos
y de poder controlar esa parte tan importante que tenemos, que es el cerebro, ¿verdad? Entonces, de ahí vamos a iniciar con nuestra actividad y les solicito entonces que nos tomemos un poquito de agua de la siguiente manera. Se echan el poquito de agua a la boca, la mantienen ahí debajo de la lengua y yo les indico en el momento que la tragamos. Entonces empezamos, me disculpan que yo no tengo mi vasito porque esperé al final y no nos alcanzó, pero entonces lo hacemos. Tomamos ya, la dejamos en la boca, debajo de la lengua y les aviso cuándo la pueden tragar. Muy bien, la tragamos. Ahora sí. Ok, eso lo que hicimos fue hidratar esa parte importante cerebral que nosotros tenemos. Eso es hidratar el cerebro. De la siguiente manera, los neurotransmisores que tenemos debajo de la lengua le indican al cerebro que va a funcionar, que va a trabajar. ¿Por qué tiene que ser agua a temperatura ambiente? Para que no tenga ningún estímulo, no debe tener ningún sabor, nada de gas, nada frío, para que el estímulo sea el más adecuado y sencillo. Entonces, eso es importante que lo hagamos. Si nosotros queremos tener un cerebro sano, todos los días al levantarnos nos tomamos un vasito de agua y antes de acostarnos también. Y ya durante el día lo que es recomendado. En el día podemos tomar cualquier líquido que nos va a hidratar, ¿verdad? Agua fría, agua con sabor, lo que sea, no importa. Pero en la mañana lo recomendable es que sea agua, temperatura ambiente pura, ¿verdad? Sin nada. Y al dormir también. Muy bien, una vez que ya hemos hidratado al cerebro, ahora sí lo vamos a despertar. ¿Para qué nos sirve a nosotros el control del televisor? ¿Para qué? Para encender, apagar y cambiar los canales o las funciones. En este momento vamos a hacer algo del cerebro que se llama el PACE, que se trabaja, es una técnica de gimnasia cerebral, que es preparar al cerebro para una función. Entonces la vamos a hacer. Ya el primer paso era tomar agua. Ahora nos vamos a poner en pie, por favor. Muy bien, y aquí es donde quiero que estemos atentos porque es lo más importante, que es el despertar al cerebro para indicarle qué es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a buscar nuestros botones para poderlo encender y los botones del cerebro nosotros los tenemos en esta parte de nuestro cuerpo, en el pecho. Entonces con estos dos deditos de aquí, nos vamos a venir desde la clavícula, así directo, sin moverlos, y vamos bajando. Ahí cuando ya llegamos a donde termina, digamos que nuestro cuello, ahí empezamos a sentir con esos dos deditos, porque vamos a encontrarnos como dos huequitos. Se nos hunde ahí un poquito, bajamos un poquito más, bajamos más. Ajá. Ahí ustedes se encuentran, si ustedes sienten hueso, ahí todavía no es. Los dos van a coincidir, los dos deditos, y encontramos nuestros botones cerebrales. Sí, una vez que los encontramos, ahí se sienten, se nos hunden los deditos un poquito. ¿Todos los encontraron? No. Si se les dificulta, podemos inclinar un poquito la cabeza, así como agachar el cuellito un poquito como para que se hunda y ahí los vamos a encontrar más fácil. Ajá, por ahí le va llegando. Ajá, por ahí. Ajá, sí. Y entonces, una vez que los encontramos, movemos esos deditos, los movemos, pero ese movimiento no es suficiente porque necesitamos el neurotransmisor que le avisa al cerebro que se va a despertar, o sea que va a trabajar. Entonces se van a poner la manita que quedó libre en el ombligo, ahí abierta la manita,
Ahí está la manita en el ombligo y ahí está ya el neurotransmisor comunicando de que estamos despertando al cerebro para un nuevo aprendizaje, para algo nuevo. Ahí lo hacemos un momentito. Muy bien, y ahora vamos a conectar con nuestros hemisferios, con nuestro cerebro. Y eso lo hacemos de una manera fácil, que la idea es que lo hagamos todos desde que estamos pequeños, antes de aprender a caminar, que es la marcha cruzada y que se hace cuando los niños gatean. Entonces la vamos a hacer nosotros de la siguiente manera. Levanto el pie derecho y con la mano izquierda lo toco, aquí. Okay. Igual, pero lo que hacemos es que no es con la mano, sino con el codo. Muy bien, ahora vamos, ya abrimos, ya conectamos, ahora vamos a abrazar, vamos a conectar y atrapar ese cerebro cautivo, ¿verdad? Para que él, ahora sí, reciba la información, y lo vamos a hacer por medio de un gancho para cerrar. Entonces, con los pies, ¿verdad? Hacemos el ganchito uno encima del otro. Ahí de una vez vamos valorando el equilibrio, cómo estaremos de equilibrio, qué tan hidratado está. Si sentimos que movemos mucho el cuerpo, tomamos un poquito de agua porque quiere decir que nuestro cerebro está deshidratado, o si no logro concentrarme en lo que estoy. Van a observar mis manos porque ahí es donde ya vamos a conectar con esas partes importantes de cierre y de abrazo. Entonces estiramos los brazos, los dos juntitos. Damos la vuelta, aquí que peguen, ajá. Enlazamos los deditos ahí y así como está llevamos al pecho. Muy bien, así. Ahí nos mantenemos unos segundos conectando. En su mente ustedes le dicen al cerebro que quieren, ¿verdad? Bueno, voy a estar atento a aprender, a lo que ustedes en este momento. Muy bien, soltamos el gancho primero, los pies. Estiro los brazos, junto los deditos, porque ahora ya lo desperté, ahora necesito tranquilizarlo. Entonces movemos los deditos. Bajamos las manitas. Y hacemos una respiración consciente. Siento ese respiro, siento ese oxígeno por mi cuerpo. Entonces, inhalo fuerte, me lo dejo y boto muy despacito. Otra vez, inhalo fuerte, me lo dejo y boto despacito. Muy bien, y estamos listos para iniciar un proceso de aprendizaje. Se toman otro poquito de agua, ya ahí sí se toman y se la tragan de una vez para hidratarlo de una manera ya consciente. Muy bien. Una vez que ya estamos conectados y preparados para un aprendizaje, entonces vamos a dar inicio. Si esto lo aplicáramos en nuestras aulas todos los días, el resultado de un comportamiento fuese diferente, porque hay una buena conexión. Aparte de eso, esto hace que formulen un pequeño, porque no es grande, sino que es un pequeño vínculo porque el estudiante se va a sentir de una manera diferente. No es un resultado inmediato,
¿verdad? Ay, sí, yo ya hoy todos súper bien, se portaron bien. Recuerden que todo requiere de un entrenamiento y de un proceso, más cuando se trata de cerebro. El cerebro es puro entrenamiento. Entonces, si ustedes lo toman como una rutina de día, los resultados a futuro van a ser exitosos. Entonces, son herramientas que ustedes se van a llevar. Muy bien, en las mesas de ustedes, ahí tienen un platito. Entonces, y tienen una hojita, un pedacito de hoja ahí dobladita. Vamos a hacer lo siguiente para adentrarnos en el tema que el expositor de hoy nos va a regalar. Entonces, alguna persona del grupo toma el papelito, lo quita, el papelito, por favor, cualquiera. Ajá, y otra, no lo abran, todavía no lo abramos, lo dejan así cerradito, lo dejan cerradito, no lo abran. Otra persona le va a echar un poquito de agua a ese platito, que tapemos el fondo, un poquito de agua, cualquier persona le puede echar, que tape el fondo. Ajá, sí. ¿No tienen agüita? ¿Me prestan aquí agüita? Para el grupo de la par, ¿me presta agüita? Ah, gracias. Muy bien. Listo, ya todos le echaron la agüita. Y ahora le vamos a poner encima, para que nade un ratito, el papelito con las aberturas hacia arriba. Con las aberturas hacia arriba. Y mientras eso está ahí, lo dejamos que esté ahí y ustedes lo van a observar, todo el grupo lo va a observar. Mientras lo observan, vamos a recordar que ayer la expositora que nos mostró toda esa ciencia del cerebro, ella mencionó algo de cómo nuestro cerebro se convierte en trino, ¿verdad? En cerebro reptiliano, en el cerebro límbico, en la parte frontal. Entonces lo vamos a ver y lo vamos a recordar lo que ella ayer nos explicó. Vamos a ver cómo van esas hojitas. Sí, le falta agüita, un poquito. Échenle ahí, échenle, le pueden echar. Sí, eso, exactamente. Eso quiero que hagan ese tipo de análisis. No está bien hidratado, dijeron por aquí. Muy bien, ya se va abriendo. Por aquí, ahí va. Excelente. ¿Cómo van aquí? Ajá. Muy bien, ¿hay alguien al que se le abrió ya completamente la flor? Muy bien, excelente. Ustedes también. Ok, vamos a hacer un resumen así como muy rápido de lo que ayer pudimos observar y escuchar y aprender, porque cuando yo veo esa exposición me encanta, porque es algo que ya se traía y algo que se había programado y ayer se dio. Entonces eso quiere decir que todas las energías y todos estábamos vibrando igual, ¿verdad? Yo creo que este congreso todos vinimos aquí por una razón única, que fue el aprender, y nos llamó la atención y por eso vinimos. Entonces, bueno, riquísimo. Muy bien. Cuando nosotros vemos a nuestros estudiantes desregulados, con comportamientos que nosotros decimos de mala manera, porque no es así, que se están portando mal, ¿verdad? Que en realidad no se portan mal, porque ningún niño se porta mal, ningún adolescente se porta mal. Lo que están es gritando, ¿verdad? Gritando una necesidad que no está siendo bien atendida. Es una necesidad que no está siendo atendida, no se están portando mal. Entonces decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? Ok, vamos a hacer un resumen rápido porque ya ayer lo vimos, quiere decir que nuestro cerebro lo guarda. En la mano, vamos a estirar la mano. Esto es el cerebro en la palma de la mano, ¿verdad? Y ayer nos lo explicaron súper bien.
esta parte, ¿verdad? El tallo, ¿cuál era el tallo? ¿Alguien que lo señale? Muy bien, nuestro tallo cerebral, que, ¿cómo le llamamos al final? ¿Ah? Reptiliano, perdón, sí, no, ajá, el cerebro reptiliano, el primitivo, ¿verdad? Ese primitivo se forma desde el momento que nacemos. Ya ahí nacemos solo con ese cerebro. El primitivo es el que está, ¿verdad? Ahí está presente. Lloramos cuando tenemos hambre, cuando tenemos el pañal sucio, cuando queremos que nos atiendan. Pero luego vamos creciendo y ya viene el más importante, se supone, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? El límbico, muy bien, y está ubicado aquí, es decir, como aquí. Bueno, ahí lo tenemos, el cerebro más grande, lo podemos tocar. ¿Sí? No están, porque es el límbico donde se encuentran las emociones, totalmente las emociones. Vayan siguiendo el hilo, ¿verdad? Del reptiliano, el límbico, y arriba, ¿cómo se llamaba? El racional. Este es la toma de decisiones. Y ayer nos lo dijeron clarísimo, nuestro cerebro no puede estar así, ¿verdad? No puede estar así. Cuando nos dicen, es que qué cerebro más cerrado, cuando no aprendemos algo, estamos equivocados. Nuestro cerebro debe de permanecer cerrado. ¿Por qué? Porque el cerebro debe conectarse con la parte reptiliana, la parte límbica y la frontal, para que nuestras decisiones siempre vayan a favor, para que todo sea mejor. Entonces, si nosotros conocemos bien este cerebro que tenemos aquí y lo enganchamos, lo cerramos, nos damos cuenta de que lo que hacemos, las decisiones que tomamos y todo van a favor de nosotros. Y al ir a favor mío, va a favor del resto. Entonces, cuando veo un niño que está haciendo una rabieta, que está haciendo algo que no es apropiado, yo como adulto, ya que conozco el cerebro, ¿qué hago? Acompaño al niño en la tormenta y soy como esa paz, teniendo claro que él está pasando por un momento de un cerebro totalmente desconectado y le ayudo a regularse para que pueda él encontrarse. Si nos dedicamos a enseñarle a los niños ese cerebro que lo tienen así, ellos van a ser más conscientes a la hora de que se les llama la atención o que se les pide algo, sin querer que sean, que es lo que nosotros, bueno, yo tengo hijos, entonces nosotros los que tenemos hijos siempre decimos, es que quiero que mis hijos me obedezcan, y recuerden que no, el obedecer ya es un bajonazo. ¿Qué quiero? Que me colabore, que me colabore. Entonces, cuando cambiamos vocabulario, cambiamos acciones y cambiamos todos los eventos que suceden a nuestro alrededor. Entonces, ya una vez que tenemos claro nuestro cerebro, nos vamos dando cuenta que vamos experimentando y todo lo que ayer nos contaron, de que nuestro cerebro necesita creatividad, que necesitamos mantenernos activos, que ocupamos que nos llame algo la atención para que nos pueda cautivar y que queramos aprender o inclinarnos hacia eso. Ustedes tenían ahí una hojita y en esa hojita, en ese papelito, ustedes observaban y eso se abrió, de un solo no quedó ahí, sino que hubo un proceso. Ustedes primero usaron agua, que es lo que debemos usar nosotros, el agua es importantísima, si no hubiese agua en el platito, el papelito no se abre y punto, ¿verdad? Nada más. Algunos de ustedes lo hubiese tenido que hacer. ¿Qué es lo que nosotros hacemos generalmente para que todo sea más rápido? Redirigimos a un estudiante y lo acomodamos y rapidito lo amenazamos y se porta bien. Y lo hacemos que se quede calmado, con una boleta, con lo que sea, con llamar a los papás. Entonces todo requiere de un proceso, el agua, que es parte importante y fundamental, y luego la creatividad y la ilusión de esperar a ver qué iba a pasar con esa hojita, cómo se iba abriendo. Algunos no sé si todas se abrieron o alguna necesitó un poquito de ayuda, porque no todo es perfecto, todos ocupamos ayuda, todos necesitamos procesos, todos necesitamos en nuestra vida algo y a alguien. Y ahora viene lo más importante, lo rico, lo que viene adentro. Entonces, cada una de ustedes, cada uno, ahí tiene en esa florcita una información
que es como el resumen de todo lo que de lo que se va a trabajar en el expositor. Entonces, muy rápidamente, quiero que me las lean para que todos escuchemos, y porque son partes importantes de nosotros lo que está ahí. Entonces, alguien de este grupo que me la quiera leer. El hipocampo es una de las partes del cerebro más importantes. Está muy relacionado tanto con los procesos mentales relacionados con la memoria, como con aquellos que tienen que ver con la producción y regulación de estados emocionales, además de intervenir en la navegación espacial, es decir, el modo en el que nos imaginamos el movimiento a través de un espacio concreto. Bien, ¿cómo se llamaba? El hipocampo, muy bien. Por aquí, ¿quién no quiere leer? La memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Algunas teorías afirman que surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas que lo crean redes neuronales, la llamada potenciación a largo plazo. Gracias. ¿Cómo se llama? Escuchamos por allá el otro grupo. La amígdala cerebral es la encargada de la formación de emociones primarias, especialmente las de tipo negativo como el miedo. Tienen otras implicaciones funcionales: procesamiento de la información olfatoria, asignación de contenido emocional y a la experiencia de aprendizaje y memoria. Muy bien, ¿cómo se llama esa? La amígdala, y voy a hacer un paréntesis aquí, perdón si les doy la espalda por aquí. La amígdala es esa parte importantísima de nosotros, ¿verdad? La amígdala del cerebro, porque es la captadora. Ella inmediatamente se da cuenta del sistema nervioso cuando le transmite, ella hace el filtro y ella manda hacia el cerebro cuál es la reacción ante un evento. Y como decía, ¿verdad? Ella se centra más en el susto, en el miedo, en el temor. Para que no se les olvide, contémosles cómo le decimos a la amígdala. Sí, es que digamos nosotros decimos que la amígdala es como la parte chismosa de nuestro cuerpo. Ella es la chismosa de nosotros, porque inmediatamente, ella es la que inmediatamente avisa. La que avisa, ¿verdad? Entonces ella es la chismosilla de ahí, ¿verdad? De que lleva algo, pasa un evento, imaginémonos que vamos caminando y nos vamos a topar con un perro que viene bravísimo, bravísimo y que sentimos que ya nos va a comer. ¿Qué sentimos? Ella inmediatamente le avisa al cerebro para que hagamos algo, y como todos somos diferentes, la reacción va a ser diferente. O me tiro a llorar, o salgo corriendo, o sentí el mordisco que ni siquiera me mordió, y así todos esos sentimientos y reacciones. El axón es una especie de conducto por el que pasan impulsos nerviosos a toda velocidad. Actúa como canal de comunicación entre la parte central de la neurona, que se llama soma neuronal o cuerpo de la neurona, y es donde está el núcleo con el ADN, y otra parte del sistema nervioso al que ha de llegar ese estímulo eléctrico. ¿Cómo se llamaban? Esas puntas, ¿verdad? Que inmediatamente hacen el circuito, y ustedes se dan cuenta porque no sé si lo notaron, todo lleva una línea, ¿verdad? Ustedes ahí tienen los papelitos y los platitos de colores, porque el cerebro de nosotros es así, es de colores con el montón de circuitos y chispas ahí dando vueltas. ¿Quién sigue por allá? Bulbo olfatorio. Detectar elementos que el cuerpo necesita para subsistir y aquellos que pueden ser perjudiciales, de manera que nos aproximamos o alejamos de ello en función de la necesidad. Gracias a ello, podemos ajustar nuestra conducta a diferentes estímulos o agentes. Además, el olfato también tiene una importante relación con la percepción del gusto, permitiéndonos saborear la comida. Muy bien, ¿cómo se llamaban?
Muy bien, eso es importante y ahorita hay grandes tendencias con la terapia de aromaterapia y estas cosas, ¿verdad? Que ha salvado a muchas personas. Ok, por ahí. Las emociones son estados afectivos que experimentamos, reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. ¿Cómo se llamaban? Emociones, y que ya lo vimos, ¿verdad? Que son eventos que suceden y que nos corresponde a nosotros detectarlos y conocerlos. Y ayer nos dijeron clarísimo, no son 5, no son 6 emociones, sino que son un montón más, que si les empezamos a poner nombre y empezamos a conocerlas, nos damos cuenta de lo que sentimos, porque muchas veces, no sé si les ha pasado, que tienen una emoción y se les pregunta, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué está así? No sé, es que no sé ni qué es lo que siento. Entonces es importante que sepamos, más nosotros más que somos modeladores de otros, identificarlas y poderlas acomodar en el lugar que corresponde. Digamos, a mi gente, yo siempre les digo, imaginémonos en nuestro adentro, en nuestra parte interior, un armario. Y si somos ordenados y queremos acomodar todo bien bonito, ordenemos nuestras emociones ahí en ese armario. Y hasta me sirve porque yo puedo sacarla en el momento que la necesite y no tengo que andar buscando, pasando por otro montón, teniéndola ordenadita. Entonces, nuestro armario emocional es importante para poder gestionar. El hipotálamo se encarga de coordinar y comunicar dos mundos aparentemente independientes, el de las neuronas y el de las hormonas, que navegan por nuestra sangre. Regulación de los estados de ánimo, de la temperatura corporal, del sueño, de los impulsos sexuales y del hambre y la sed. ¿Cómo se llama? ¿Y vieron la importancia que tiene? Importantísimo, está en una parte adentro del cerebro, escondido, pero su función es en grande. Y el cuidado que hay que tener para mantenerlo y que funcione, Dicho en términos más sencillos, la motivación es la energía psíquica que nos impulsa a emprender o sostener una acción o una conducta. Su desaparición acarrea necesariamente el abandono de lo que se hace. Por eso es mucho más difícil alcanzar objetivos cuando se carece de motivación. Muy bien, importante, ¿cómo se llama? Motivación, que es la que nos impulsa, ¿verdad? Y que lamentablemente si nosotros no hacemos un cuidado de nuestro cerebro desde ya, si no lo cuidamos, la motivación de nosotros y todo lo que hemos venido hablando empieza a disminuir y le damos campo a otras patologías y a otras circunstancias en nuestra vida que nos deterioran el cerebro y se llegan a perder, como enfermedades, ¿verdad? De pérdida de memoria y todas las renombradas que ya conocemos, que se ve particularmente en adultos mayores y son a la población que más hay que cuidarles el cerebro en este momento, ¿verdad? Muy bien, el siguiente. Los neurotransmisores son sustancias usadas por neuronas para comunicarse con otras y con los tejidos sobre los que actuarán. Algunos de los más importantes son acetilcolina, norepinefrina, dopamina, ácido gamma, aminobutírico, GABA, glutamato, serotonina e histamina. ¿Cómo se llaman esos? ¿Conocían esos nombres? Como dos, ¿verdad? Tal vez, la serotonina y todo, muy bien. Jorge, ¿por qué es importante la serotonina? ¿Por qué es importante? ¿Qué me permite? La felicidad, ¿verdad? Mantenerme feliz, mantenerme con una actitud positiva
sin caer como al sentirme ahí como, ay, qué feliz que soy, que no, sino es más que todo a la plenitud. El sistema nervioso es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Está formado por neuronas y células gliales. Las neuronas reciben, procesan y transmiten la información que de esta forma pueden viajar por un lugar a otro del organismo. ¿Cómo se llamaban? Muy bien, el sistema nervioso, ese que nos dirige, ¿verdad? Central y periférico, para poder nosotros accionar, para poder hacer. Muy bien, este conocimiento ya ustedes lo tenían, ¿verdad? Ya ustedes lo sabían, o al menos habían escuchado algo de eso. Entonces, practicamos y hacemos todos los días neurociencia nosotros, todos los días, ¿verdad? Es un tema que nosotros lo aplicamos, ya lo hacemos. Es apropiarme de ese conocimiento, apropiarme del tema y entonces ahora sí ponerlo en práctica, ya no de manera innata, sino ya con una conciencia de que sé que me va a dar un buen resultado y creer en eso. Muy bien, para terminar mi participación vamos a cerrar, nos ponemos en pie. Los que tienen agüita se toman porque con toda esa trabajada se les deshidrató un poquito el cerebro. Y vamos, como estamos súper conectados con nuestro cerebro, estamos conectadísimos, vamos a poder hacer ejercicios que lo vamos a lograr facilísimo. Me van a observar a mí porque para poner el micrófono por ahí y darles para mostrárselos. Vamos a hacer uso de nuestras manos, ¿verdad? Y nuestra atención plena. Ok, vamos, aquí están las manitas de nosotros, ¿verdad? Una manita abierta y una cerrada, cambio, manita abierta, manita cerrada. Muy bien, excelente. Hacemos un círculo con una y con la otra punto. Círculo y a punto, cambio, círculo y a punto, cambio. Bien, y así mismo seguimos. En una manita tenemos 3 deditos y en la otra 2. 3, 2. Sí se vale cerrar los ojos para concentrarse. 3, 2. Cambio, 3. Ya no estamos en círculo y a punto, ahora estamos en 3, 2. 3, 2. 3, 2. Muy bien. Excelente. En la manita en la cabeza, sube y bajo, sube y bajo, sube y bajo. Ok, muy bien. Le metemos un poquito ahí de dificultad, digámoslo así, y hacemos con la otra manita círculos en el estómago. Círculos, y arriba sube y baja. Círculos, arriba sube y baja. No se vaya a hacer esto, ¿verdad? Muy bien, están súper conectados. Con la mano derecha me toco la nariz aquí y con la izquierda encima, ¿verdad? De la otra manita la oreja. Cambio. Yo sé que se quieren mucho, están así, pero no. Aquí, nariz, oreja. Vamos a meterle dificultad. Nariz, oreja y aplauso. Nariz, oreja y aplauso. Bien, excelente. Conectaron, algunos sí logramos equivocarnos, está bien. Y nada más me observan, pero van a hacer entonces lo que yo les diga, ¿ok? Hacen lo que yo les diga a partir de este momento. Y todos nos vamos a tocar la nariz, todos tocándonos la nariz. Nariz. Muchas gracias por... Un aplauso para Yorle, muchas gracias. Yorle. Yo creo que no fuimos generosos con Yorleni con ese aplauso, por favor. Gracias. Ok, muy bien, vamos a hacer una pausa acá y quisiera conocer algunas impresiones de qué les ha parecido hasta aquí el trabajo que hemos hecho. Usé una participante en la exposición. ¿Por qué lo pude hacer? ¿Por qué? ¿Cuál es su nombre? Perdón, disculpa que estás tomando agua. Cristian, don Cristian, si yo te hubiera llamado para que me ayudaras con el ejercicio,
¿Lo hubieras hecho? ¿Lo hubieras intentado? No. ¿Por qué Yorleni sí? ¿Y cómo se llama eso en educación? Cuando alguien ya tiene un conocimiento, ese conocimiento le llamamos conocimientos previos. ¿Sí? Ok, ustedes venían a un taller o a una charla conmigo y hasta ahorita yo no he sido protagonista. Entonces creo que ahí está la primera enseñanza de la neuroeducación. El docente tiene que ser más pasivo y el estudiante tiene que centrarse el aprendizaje en él, construir su aprendizaje. Tiene dos dificultades en la vida real. Uno, que hay que invertir mucho tiempo previo para preparar los materiales, para planificar bien. Y dos, que nuestros estudiantes por lo general no están acostumbrados y catalogan a esos docentes como vagos. Y lo he vivido mucho tiempo como director de un centro educativo de 1.700 estudiantes, 54 grupos, cuando chiquillos me han dicho, director, me voy a reservar el nombre, el profesor que tengo que trabaja más activo en el aula es muy vago. Entonces me dirijo al aula y voy a ver, y no es vago, es que él solo dirige el aprendizaje o la construcción del aprendizaje de los estudiantes. Entonces cuando hablamos con los estudiantes nos damos cuenta que extrañan el montón de pizarras, no sé si todavía a alguien le pasa que si no le apuran le borro este lado, cosas increíbles como transcriban de la página 15 a la 17, y cualquiera diría que hoy en el 2024 eso no se da, pues déjenme decirles que sí, o saquen ¿cuántas fotocopias? Y las pegan en el cuaderno. Yo no estoy en contra de fotocopias, porque podrían ayudarnos o podrían ser el mecanismo para avanzar más rápido construyendo con la información que tienen las copias, pero no coger un libro o un cuaderno de un niño de primaria y ver la cantidad de copias que tiene y lo ponen a subrayar o a buscar las palabras. Eso sería diferente. Entonces, hemos tratado de predicar con el ejemplo. Una de las participantes, ustedes no se lo esperaban. Lo otro que vimos, vamos a ir explicando, porque al final creo que va a ser un poco tallado el tiempo. ¿Qué le generó el sobre la mesa? Ok, entonces ahí yo ya desperté expectativas de lo que iba a suceder. Hubo mesas que yo, todo este tiempo que yo Lenny trabajaba, me he dedicado a observarlos. Entonces, cosas que uno ve claras, hubo mesas donde no aguantamos y alguien lo abrió. ¿Sí? Cuando dijimos que alguien tenía que leer lo que decía, yo pude ver los rasgos de liderazgo en algunas mesas muy presentes. Hubo una mesa que 2 personas querían, yo me di cuenta. Y al final, porque escuché la frase, bueno, hágalo usted, y ya lo tenía la otra persona. Entonces, todas esas cosas son importantes. Cuando hacemos talleres o cuando trabajamos con estudiantes, si pudiéramos tener a alguien que nos apunte todo lo que vamos haciendo, sería maravilloso, como un registro anecdótico, para saber cómo trabajamos con ellos. Voy a devolverme, si ustedes me lo permiten, porque no pudimos ver esta parte. Ok, 203 personas contestaron que este taller había que hacerlo así como lo estamos haciendo, o que esta exposición había que hacerla así como la estamos haciendo. Les decía que el tamaño de la letra significa más personas a más tamaño de la letra, nos dijeron eso por ahí. Luego, hay los temas que ya se los di, los contenidos y los 3 objetivos, que vemos el primero, el que está a mi derecha, que fue lo que hizo la doctora Santiago ayer. Y que hoy entonces cambiamos, porque yo me puse de acuerdo con Yorleni antier, que sabía que venía. Y ayer cuando la doctora Santiago explicaba, me volví a ver y me hacía así, sí, todo lo que habíamos preparado en un principio, entonces reestructuramos rápidamente con una actividad tan sencilla como la de los platos. Esteban, vos sos asesor regional de español en Desamparados. Que Esteban lo conozco muy bien porque fue alumno en el Liceo Santa Teresita, muy buen alumno cuando yo era el director. Ayer tuve la dicha de topármelo. Esteban, ¿qué se te ocurre para trabajar en español, vos como asesor, para usar la técnica esta de la flor y de los platos? Para introducir, por ejemplo, características de un género literario, para introducir características de, no sé, reglas ortográficas, para introducir, por ejemplo, descripción de técnicas orales. Por ejemplo, a cada grupo se puede asignar una técnica específica para expresión oral. Muy bien. ¿Alguien más es docente de español acá? ¿Sí? ¿De primaria? Ok, de primaria tenemos que dar español, me imagino, ¿verdad? Bueno, yo trabajé en una escuela donde trabajábamos 2 materias cada uno y 2 grupos. ¿Lo han hecho así por áreas? No. Porque oral es conveniente porque, digamos, yo tengo dobles jornadas. Entonces, Sí. para las libres y Sí.
Bueno, mis compañeras de mucha experiencia o tal vez de muchos años de trabajar decían que no les gustaba porque la disciplina del grupo se interrumpía, pero bueno, no, ojalá que no sea por eso, porque si no Yorleni se va a enojar si decimos eso. Sí, caballero. Ay, perdón. Esta es para mí muy interesante, ya que las regiones socioeconómicas es un tema complicado, digámosle que son muchas, ¿verdad? Además para chicos de 4º grado, de 9 a 10 años. Entonces, aprenderlo de una manera didáctica como esta, dividimos el grupo y a cada uno le va a tocar una región. Investigan de la región, aprenden de la región y al final el objetivo de estudio nos enfatizamos en la región en la que nosotros vivimos. Cuando visitamos otra región, nosotros vamos a aprender de ella o ya vamos a llevar un conocimiento previo. Entonces, esa estrategia para mí en primaria me parece sumamente enriquecedora. Muchas gracias por compartirla. Yo muchas veces en educación tengo algo que no me empata mucho. Porque vamos a mantener la calma, vamos a estar tranquilos, creo que estamos en un lugar seguro y si temblara más fuerte, a mi derecha a la salida está una ruta de evacuación, entonces seguiríamos la ruta de evacuación. Listo. Creo que ya pasó y no pasó a más. Entonces vamos a retomarlo. Les decía que a mi derecha saliendo hay una ruta de evacuación, si fuera necesario vamos a salir en orden para hacerlo. ¿Ah? Ok, no, yo lo voy a decir diferente. ¿Cómo se comportó la chismosa en el cerebro? Ok, vamos a retomar entonces. Le agradecí al profesor. Sí, señora. Claro, te presto el micrófono entonces. Bueno, en mi caso yo soy profesora jubilada. Yo creo que el tiempo que tienen ustedes de vida me encanta absolutamente todo esto, y esto lo aplicaría yo, ojalá tal vez vuelvan a hacer otra vez, en mis aulas con respecto a las fórmulas en física. Los muchachos les cuesta mucho lo que son las fórmulas en física. Ellos tienen temor, a pesar de que muchos compañeros juegan de importantes y dicen que no las van a poner en examen, aunque vengan en examen. Pero en realidad eso es importante porque así ellos van a saber el tema que estoy viendo, como lo dice el compañero con respecto a el tema que él dice, y esto me encanta. Ojalá uno tuviera, o ustedes tuvieran, que son activos, mesitas de esas que se pegan y se hacen como una flor. Ojalá uno pudiera tener eso para poder tener los chicos como en esta forma, para que ellos se integren y le pierdan el miedo. Porque ese es el problema que hay en física y en química. En matemáticas ni para qué, pero me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias por el ejemplo. Ahí les voy a dejar una tarea. Busquen en Google, mesas de trabajo, que es una técnica que se desarrolla mucho en España. Aquí en Costa Rica las escuelas laboratorio lo trabajaban bastante bien. Bueno, muy interesante porque despierta el interés y la atención, ¿verdad? Existe, o cómo lo aplicaría yo, o lo aplicamos, no sé si han escuchado hablar de una técnica que se llama escape room, que lo que hace es que inicia con algo como eso, es una intriga, y después de ahí lleva un proceso de descubrimiento. Los estudiantes puede ser como que descubran un conocimiento que está en algún lugar, tienen que ponerse de pie, tienen que ir a un lugar donde encuentran un reto, ese reto les pide a ellos que resuelvan algo, que extraigan conocimientos, que los acomoden, y una vez que resuelven pasan al siguiente y del siguiente al siguiente. Entonces es una técnica de aprendizaje activo, se llama. Ellos pasan siempre pensando, siempre tratando de resolver, y lo más interesante es que toda la dinámica que hicimos se hace. Están de pie, están buscando, están compartiendo inclusive el aprendizaje colaborativo. Y se utiliza la tecnología, que es otro de los retos importantes que hay que ir involucrando con las nuevas generaciones. Entonces, pues espero que sea de valor, y si no lo han aplicado, es súper dinámica. ¿Cuál es su nombre?
Don Ronald, de mis favoritas, porque si pudiéramos ver en una técnica como esta, que les voy a dar un nombre tal vez más popular, que lo trabaja la gente, rally, un rally, ok, es más o menos lo mismo. Las partes que encienden nuestro cerebro cuando estamos trabajando eso, si pudiéramos verlo gráficamente, nos damos cuenta de la importancia y de la riqueza que tiene la técnica. Gracias por compartirla. Compañera. Bueno, el problema que yo tengo es que mi chismosa automáticamente me dice, tembló, y es agarrar todas mis cosas y salir corriendo. Entonces yo nada más les pediría si podemos abrir las puertas para ese tipo de personas como yo, que nos da esa ansiedad y que tenemos que estar listas para salir corriendo. Ok, pero vamos a negociarlo. Abrimos las puertas, pero me promete que no sale corriendo y ya saben los compañeros de la mesa que ella tiene una condición y la vamos a apoyar en esa condición. Y no solo eso, que si me agarran los voy a golpear. No, porque tengo mucha fuerza. Pero con respecto a lo de la técnica, bueno, yo trabajo con el programa de lengua de señas y en este caso la técnica me puede ayudar montones a trabajar, por ejemplo, el abecedario o los números o los colores con las personas que están en una mesa circular como esta. De manera que la parte visual y la parte de la gestualización corporal y facial puede ser demasiado buena para poder aplicarla en mis lecciones. Muchas gracias por el ejemplo. Bueno, ¿se dieron cuenta como si estamos aplicando neurociencia en las aulas? Yo más adelante va a haber un QR donde ustedes lo van a escanear y les va a quedar toda la bibliografía, como 20 libros al respecto, digitales, para que hoy nadie tuviera que tomar apuntes ni esas cosas. Porque igual estas técnicas, creo que con los chicos, me decía un profesor que yo tenía, ¿cuál es la forma, español, cuál es la forma más sencilla de llamar la atención? Dígale al estudiante, esto sale en el examen. ¿Lo han visto? Entonces inmediatamente sucede la magia cuando sale en el examen. Entonces, es complicado. Entonces, la verdad, el estudiante debería estar relajado, debería estar abierto al aprendizaje, como dijo Jorleni hace un rato, y luego le damos el resumen de lo que hicimos. Entonces, hoy la idea es de que toda la bibliografía, al que le interese más un tema, yo siempre lo divido por edades, ya lo vamos a ver, pueda profundizar, porque hoy no vamos a ver nada en relación a todo lo que podrían aprender. Entonces, esa era la idea. Nosotros íbamos a hacer la técnica con las emociones. Pero como ayer nos adelantaron el tema, una forma de repasarlo, que también podríamos hacerlo para iniciar una clase con un tema que ocupemos como base, nos vendría muy bien porque ya el chico tendría un conocimiento. Vamos a intentar rápidamente terminar esta primera parte del tema. Vamos a esperar que nos dé ahí, hablando del sistema nervioso de nuestro cerebro. Sí. ¿Qué es la neurociencia? ¿Alguien ha escuchado la palabra sistema nervioso? Sí. ¿Y qué será el sistema nervioso? ¿O quiénes componen el sistema nervioso? Por ahí hay una pista en la pantalla. Sí. Ok, el sistema nervioso se compone de elementos que vamos a tratar de explicar rápidamente, como las estructuras, las funciones, las bases moleculares y las patologías. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso? Es el estudio de varias disciplinas científicas y la interacción entre ellas que nos permiten ¿qué? O que constituyen las bases biológicas de nuestra conducta. Ahora, Jorleni decía, cuando el niño grita, es una conducta porque necesitamos prestar atención a alguna situación. ¿Por qué es importante conocer las estructuras? Yo te regalo al cerebro. Ok, la estructura podríamos verla desde los lóbulos y ayer la doctora Santiago nos lo dijo. Tenemos el lóbulo frontal. ¿Dónde lo tenemos, Jorle? ¿Dónde está ubicado? ¿El lóbulo frontal? Si quieren lo pueden hacer en su cabeza, claro. El occipital. Un poquito más atrás, sí. Ajá. Ok. ¿Cuál me falta entonces? ¿Cuáles me faltan? Ok, pero aquí hoy vamos a ver 4. Ajá, ¿cuál más? Ese no es de los que vamos a ver hoy, pero está bien. Frontal, occipital y los temporales. Temporales que están a los lados. Entonces, gracias, Jorle, ahorita lo volvemos a usar. Esos lóbulos, si quieres lo vas abriendo. Esos lóbulos, entonces, vamos a entender esos 4 como tal, que fue los que la doctora ayer nos dictó. Pero también esa estructura se puede dividir por órganos. Entonces van a escuchar algunos nombres conocidos. Esos órganos como el hipotálamo, hace un rato lo dijimos, ¿verdad? ¿Cuál otro dijimos? Hipocampo. La amígdala y por ejemplo también podríamos hablar, vamos a ver, yo escuché una de las definiciones,
y decía del bulbo olfatorio, ¿lo recuerdan? Ok, ahí nos encontramos y yo si usted lo abre, tal vez les enseñamos a ellos la composición que tiene el cerebro como tal. Ese se desarma completamente y podemos ver todas las partes y las conexiones que tienen ahí. Gracias, Jorge. Ok, esos órganos por sí mismos, pasamos al siguiente cuadrante. ¿Alguien es profe de mate? Solo en Randall. Ok, vamos a trabajar como se trabajan las funciones en el orden de las manecillas del reloj. Y vamos a ver primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Yo soy profe de mate. Entonces, en el segundo cuadrante están las funciones. Entonces, el olfato, por ejemplo, la estructura que me trabaja en el olfato es precisamente el bulbo olfatorio. Pero no solo él trabaja ahí. Entonces, es la combinación de algunas de esas estructuras, porque en el olfatorio también trabajan las emociones que le dan un sentido a ese olor. ¿Sí? Ese ejemplo es muy clásico. Y Jorleni decía ahorita algo de la importancia que hacía, porque decía que ese olor nos daba la noción de algo. ¿Quién comería algo que de plano le huele mal? Nadie, ¿verdad? Entonces ahí también hay una emoción que se une o se conecta con otra estructura para lo que ya todos conocemos. Tenemos la metacognición. Claro, bueno, también. Sí, ok, ese es más clásico para conectar con las emociones, cuando el olor me recuerda a alguien, ojalá que sea alguien agradable para nosotros. Ok, metacognición, definámosla rápidamente. ¿Qué es la metacognición? La capacidad que tenemos para generar conocimiento, ¿sí? Ok, ahí también se involucran muchas cosas, la motivación y la emoción. La memoria nos vamos a detener un momentito ahí, porque la memoria también involucra varias estructuras. Jorleni abrió el cerebro hace un rato. Yo no puedo ir a ver un recuerdo a ese cerebro. O sea, ok, ponerlo así. Yo no puedo ir al cerebro y buscar el gallo pinto de mi abuela los domingos a las 8 de la mañana en familia. Ese recuerdo no está ahí. ¿Por qué? Porque es la interacción de varias estructuras la que me hacen ese recuerdo que está en mi memoria. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver. No puedo partir el cerebro, como ahorita que dijimos, aquí queda el occipital, no podemos hacerlo en un caso como la memoria o como los recuerdos que tenemos. ¿De acuerdo? Porque se involucran varias estructuras. Estas funciones van de la mano con las bases moleculares, con los neuroquímicos, las hormonas, los neurotransmisores. Entonces vamos a explicar acá, por ejemplo, que la estructura es muy fácil, lo dividimos en los lóbulos que vimos ahorita. En el caso de las bases moleculares, vamos a pensar que la división de estructuras es como lo macro, pero las bases moleculares es lo micro, es la sustancia que puede viajar del occipital a cualquier otro de mis lóbulos y poder observarlo. ¿Por qué es importante aquí? Vamos a ver. En el campo de la medicina permite comprender cuando las personas tienen depresión qué sustancias o qué neuroquímicos están ausentes en el proceso de esa persona. Y nos ayuda para que el médico lo trate con el medicamento, con la técnica que tenga que hacerlo para tal. Entonces, por eso tan importante las bases moleculares, que cuando una función o una estructura o una base molecular no está trabajando bien, nos damos cuenta. Vamos a ver un ejemplo muy clásico. Si yo cojo este micrófono y mi mano tiembla, como ustedes lo están viendo, algo no está bien. ¿De acuerdo? Posiblemente sepan el nombre de la posible diagnóstico que pueda tener. Entonces, cuando esas estructuras se atrofian, como lo vamos a ver más adelante con el Alzheimer, o las funciones no están trabajando, entre comillas, normalmente, o las bases moleculares no trabajan normalmente, aparecen las patologías. Y tenemos dos ejemplos muy clásicos. El Alzheimer, que es la ausencia de un neurotransmisor, ahí lo tengo anotado en la presentación, o la esquizofrenia, que es todo lo contrario. La esquizofrenia es un subidón, ¿verdad? Como le llamamos nosotros, de dopamina, que también está anotado ahí. Entonces, ¿cómo regularlo? A veces en ausencia de, a veces en mucha presencia más bien, porque todos ellos en conjunto, todas esas interconexiones, constituyen las bases biológicas de nuestra conducta. Para eso hay un librito ahí donde les dije que iba a estar, para que puedan repasar. Ese es pero si quieres se los pongo al final, para que no se estresen mucho. Él nos va a llevar ahí a un par de artículos
yo quería incluir hoy cómo llevar la neuroeducación a la innovación, pero entonces les escribí algo y se los dejé ahí. Les escribí un artículo al respecto, que yo creo que hoy en la tarde, porque yo participaba primeramente en el foro de innovación en la tarde, y después don Marcelo me dijo que si podía ayudarles en la mañana. Entonces ya tenía un trabajo preparado, entonces lo que hice fue resumirlo en un artículo académico y lo puse en la carpeta para que lo puedan leer si me hacen el favor. Ok, ¿cómo aprende el cerebro? Introducción a la neurociencia y funcionamiento del cerebro. Ya he hablado mucho, entonces no voy a hablar en este momento. Bueno, sí voy a hablar indirectamente, pero vamos a observar un video que nos resume cómo aprende el cerebro. ¿No tengo volumen? A pesar de que este órgano representa tan solo el 2%. Ok, vamos a devolverlo. ¿Sabías que el cerebro humano tiene aproximadamente el tamaño de un coco? A pesar de que este órgano representa tan solo el 2% del peso de nuestro cuerpo, todo lo que hacemos lo podemos llevar a cabo gracias a él. El cerebro está formado por alrededor de 86.000 millones de neuronas. Sin embargo, lo realmente importante son las conexiones que éstas realizan entre sí, ya que son estas las que facilitan el aprendizaje. En el cerebro de los niños, las neuronas realizan mucho más conexiones que en el cerebro adulto, y cuanto más rico sea el ambiente en el que se encuentra el niño, mayor será el número de conexiones, de modo que el aprendizaje se llevará a cabo con mayor rapidez y será más significativo. El ambiente o entorno, así como la genética, condicionan la forma en la que el cerebro se va construyendo. Por ejemplo, los procesos de aprendizaje que ocurren gracias a nuestro cerebro tienen a su vez un gran impacto en el mismo, remodelándolo y condicionando la forma en que va a continuar aprendiendo. Cada vez que consolidamos una forma de aprendizaje, esta deja huella en el modo en que las neuronas se conectan entre sí. Los humanos comenzamos a aprender desde el mismo momento del nacimiento. La información entra en el cerebro a través de una especie de ventanas que emergen y se van haciendo más estrechas en diversos momentos. Aunque la plasticidad del cerebro nos permite aprender casi cualquier cosa en cualquier momento, estas ventanas son claves para el desarrollo cognitivo de competencias, ya que el nivel de habilidad querido durante las mismas es mucho mayor. La ventana para el desarrollo emocional, por ejemplo, parece abrirse de los 2 a los 30 meses. Si bien es cierto que podemos aprender a controlar nuestras emociones tras esta edad, lo aprendido durante este periodo será más difícil de cambiar. Otro ejemplo es el de la ventana para la adquisición del lenguaje hablado. Esta se estrecha alrededor de los 5 y de nuevo alrededor de los 10 o 12 años. Y, por ello, pasada esa edad, nos resulta más difícil aprender nuevas lenguas. La estimulación influye de manera significativa en cómo aprendemos. Nuestro cerebro está constantemente escaneando el entorno en busca de estímulos. Cuando surge un estímulo inesperado, nuestro instinto de supervivencia hace que el cerebro centre toda su atención en este, para estar preparado para la acción. Sin embargo, cuando los estímulos del entorno son predecibles o repetidos, el interés del cerebro o por el mundo externo se reduce y hace que pase a buscar nuevas sensaciones en el interior. Esta predisposición genética a la supervivencia hace también que el cerebro no pueda llevar a cabo más de un proceso cognitivo de forma simultánea. Por lo tanto, la llamada multitarea es tan solo un mito. En realidad, el cerebro está saltando de una tarea a otra, haciendo que la atención se divida, lo que aumenta la ineficiencia, la posibilidad de errores, así como el tiempo dedicado. Los avances en neurociencia de los últimos años nos han ayudado a comprender cómo hacer que el aprendizaje sea más significativo y exitoso. Pero, ahora nos tenemos que preguntar, ¿estamos aplicando estos conocimientos en la práctica docente? Bueno, ahí la pregunta de cierre es fundamental, pero creo que estoy satisfecho. He visto los ejemplos, he escuchado los ejemplos de ustedes y como que sí lo estamos aplicando. Vamos a realizar la actividad número 2. Vamos a ejecutarla como tal y al final vamos a ver cuál objetivo neuroeducativo estamos trabajando. En sus mesas hay unos sobres y vienen dos tipos de fichas. Vamos a usar las que son más cuadraditas, no las rectangulares, y vamos a trabajar un tema de motivadores en movimiento, que es una técnica para andragogía o personas más mayores.
Más adelante vamos a ver un gráfico donde yo lo divido por etapas y cada técnica, como cada cerebro aprende diferente, está especializada para cada una de las poblaciones. Ok, Yorle, ayúdeme a repartir esta hojita, por favor. Una por mesa. Ok, los motivadores de movimiento es una técnica que yo utilizo para hacer trabajo en equipo en los centros educativos o en las empresas. Vamos a tener 10 elementos y cada persona, van a tener una hojita donde podemos anotar el nombre de cada uno de los participantes de la mesa. Cada persona tiene que colocar del 1 al 10 esos motivadores según sean la importancia para cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá veo que tengo el orden y la maestría. Ok, ¿qué está primero para mí? ¿El orden o la maestría? Y los acomodo del 1 al 10 y ahí tienen la hojita para que pongan el nombre y marquen el de cada uno del 1 al 10. Le ponemos un numerito, 1 por 1. Eso le permite a un líder de un equipo conocer las características y saber que si alguien pone el orden de primero, es la persona que necesito en un trabajo para que me lleve el orden. Igual en el salón de clases, por ejemplo. El de mayor importancia para mí le doy el número 1 y el de menor importancia le doy el número 10. Vamos a ver, tal vez no lo expliqué bien, entonces aquí me lo aclaran. Pero ¿en qué me dicen? En su trabajo, en su trabajo. Vamos a hacerlo en el trabajo. ¿Cuál es mi prioridad 1 en el trabajo y cuál es la 10? Escuché, creo que alguien es profesor de estudios sociales, por ejemplo, en acontecimientos y fechas históricas, esto es una técnica que podríamos utilizar. Qué bueno. Okay. Y esto lo recomendamos para personas adultas. Un día trabajamos esta en un centro de adultos mayores, ahora que vos me pones el ejemplo, y a algunos ya se les olvidaba su aseo personal. Entonces lo vimos con el orden del día, de qué hago primero cuando me levanto y qué voy haciendo durante el día para que ellos lo ordenen. Luego les quedaba la hojita y ellos les servía para acordarse el otro día, como una agenda así. Para mí ese es el último. Sí, estatus primero y luego poder. Para mí sí está bien. El reforzamiento profesional ¿Maestría? Es bueno que los uses para... Bueno. Pero, por ejemplo, bueno, ahora trabajo en 4 escuelas, ¿verdad? Tengo 4 directores. Y, o sea, sé de educación especial. Entonces, cuando un director... Para mí es el primero a la curiosidad. Si no hay curiosidad, no hay nada.
Eso es lo que te va a motivar a seguir. Pero sí. Si quieres léelas. Sí, tengo que leerlas porque si no, no lo voy a lograr. Porque el título no me dice todo. No, ajá. Yo creo que yo me partí con el título, exacto. Porque, por ejemplo, la curiosidad dice, tengo muchas cosas para investigar y sobre las cuales pensar. Entonces, creo que voy por aquí, espérate. Son 2, 4, 6, 8, 10. Ay, me falta uno. Ah, aquí está. Sí, sí, me avisó. Ahí yo creo que lo van a ver porque yo les tuve reunión y también le decía al compañero de allá, yo voy a dejarlo abierto por si alguien elabora material y lo sube para que tengamos como un grupo. Ah, pero va a decir Pierde tiempo, a la meta. Sí. Lo que tengo en mi cabeza. No, si yo hubiese leído, yo hubiese cambiado esto. ¿Qué dice? Tiene mucha influencia. O en los procesos de admisión. Libertad. 2. 3 queda curiosidad. La 4 me queda honra. Nosotras comentábamos la experiencia de que escuchamos instrucciones, nos guiamos por imágenes, por los títulos y nos dimos a la tarea de ordenarlas. Pero después, ya con más tiempo, después de la primera impresión, una compañera notó que había una descripción de cada una de las tarjetas. Entonces, posteriormente al leerlas, creemos que hubiéramos organizado diferentes los números si hubiéramos tenido en consideración eso. Gracias. Había un par para que se guiaran por el título y se equivocaran. Entonces, un par, por ejemplo, honra. Casi todos tenemos un concepto diferente de honra del que viene ahí. Entonces, bueno, aquí ¿qué aprendizaje nos queda? El contexto donde estamos trabajando. ¿Qué palabra tal vez es más popular, más conocida en un lugar que esté? Por aquí alguien trabaja en 4 escuelas, 3 escuelas y todos son en contextos entonces totalmente diferentes. Vamos a ver entonces con qué trabajamos con esta actividad. Primero quiero decirles que si alguien es más tecnológico, lo tenemos en línea y lo podemos acomodar. Van a ver lo que yo voy a hacer. Vamos a ver, tengo muchas cosas abiertas. Puedo cambiar este para acá, puedo cambiar este para acá, puedo cambiar este para acá y es muy fácil de crear. Ese no es mío, por supuesto, está en la red. Es muy fácil de crear y ahora decía, por ejemplo, fechas o acontecimientos. Le doy al muchacho el acontecimiento y él lo ubica en el tiempo en qué fecha está. Ahora vamos a explicar uno parecido. Lo trabajé con abuelos una vez en un lugar de adultos mayores que vivían en un hogar, que me decía la administradora que se les olvidaba cosas de su aseo personal. Entonces hicimos una agenda, los estimulamos un poquito cerebralmente. Cuando me levanto, lo hicimos colectivamente, que es lo primero que yo hago, ¿verdad? De aseo personal. Entonces me cepillo los dientes, otros se bañaban primero. Entonces cada uno hizo su agenda
para tenerla ahí y si no recordaba qué tenía que hacer, pudiera verla y tener un estímulo. Con los niños con autismo, muy bien. Ok, volvemos a la presentación. Decime. Pero sí viene la definición. Muy pequeña. Sí, muy bien. Ok, en las dos técnicas que vamos a usar hice cosas diferentes. Ok, en esa actividad 2 lo que hicimos fue promover la metacognición para que los adultos reflexionen sobre motivación y cómo afecta el cambio organizacional. Yo tengo 2 compañeros directores, entonces voy a retomar el ejemplo para todos. Si yo ocupo un proceso, una persona de orden, tengo la lista de mis funcionarios que me pusieron el orden como primer punto. Entonces tengo una característica dentro de mi personal para una meta o una función que yo tengo. En administración a mí me gusta dividirlo en 2 partes, al que le gustan las metas y no le importan las personas. ¿Conocen directores así? Tengo el otro caso, que le importan las personas y no importa que todo sea un relajo. Tenemos el tipo de personas que les gustan las metas y les gustan las personas, y al que no le gustan ni las metas ni las personas, también conocemos así. Entonces, estas áreas se trabajan. Entonces, vamos a buscar que alguien puso que lo más importante para él eran las metas. Es una persona que en la planificación yo puedo darle un rol muy importante para que me lleve el control de las actividades que estamos planificando o que vamos a desarrollar. Si hay otra persona que me dice que lo que le importan más son las relaciones humanas, ya sé con quién lo pongo a trabajar. A uno le gustan las metas y a otros las relaciones humanas, trabajan en conjunto para que haya un balance adecuado del tema. Y ustedes lo adaptan a las necesidades del aula cada uno. Vean, algo triste que a mí me ha pasado, estamos escribiendo un instructivo, un manualito de juegos para que ponerlo a disposición de la comunidad educativa, pero a mí me da mucha tristeza cuando el profe me dice que le dé el juego hecho. Y no, el manual va a traer las instrucciones, va a traer cómo se hace y todo, y cada uno lo adapta. Porque entonces ya no se vale, porque entonces el juego no está adaptado para mis estudiantes, sino que es genérico. Entonces esa es la idea. Vamos a dejar ese grupo abierto, el del enlace, y les voy a pedir un favor. Yo he compartido materiales con ustedes. Cada vez que alguno de ustedes desarrolle algún trabajo de estos y elabore el material, lo podría subir ahí para que les sirva a los demás. Hoy van a quedar como comunidad educativa ustedes. Ojalá que sigan, que lo sigan utilizando para beneficio de todos. Entonces, cada quien elabora un material, lo sube y yo lo adapto a mis necesidades y a mi materia o a mi nivel de grupo para hacerlo. Vamos a explicar rápidamente acá. Hemos hecho 2 cosas que son estrategias, o varias cosas, pero las 2 actividades han sido estrategias prácticas para docentes. Algo que a mí me gusta, y voy a pasar un momentito, que da mucho resultado, es darle nombre a las personas. A todos nos agrada que nos llamen por el nombre. Entonces, por ejemplo, hace un rato cuando Yorleni me ayudó, yo puse Yorleni. No sé si han visto la característica. Alejandro es un chico súper dinámico, súper participativo. Sara es mi nieta, que le gusta explorar, le gusta jugar con bloques, agarra ese cerebro y lo desarma todo y lo vuelve a armar todo. Y Cristi y Daniela son 2 estudiantes del colegio donde yo trabajo, que son académicamente espectaculares, y Cristi viene con medalla de oro de ajedrez de los Juegos Centroamericanos. Cuando hice la presentación todavía no lo sabía. Y Daniela es medallista en natación. Entonces son chicas que el estímulo que han recibido en casa, por ejemplo, la hermana de Cristi, también fue alumna mía, es hija de un compañero de trabajo, tiene una beca en España hoy porque está en el equipo de ajedrez de la universidad. Entonces, desarrollar esa inteligencia, porque ese es el tema que quiero retomar, las inteligencias múltiples. Hoy he intentado de que cada actividad le llegue a alguien independientemente del tipo de inteligencia que tenga. Entonces, ya pude verlos aburrido mucho con la presentación, entonces digo yo, aquí es grabando un video y por lo menos la voz que sea la mía, o buscamos otra voz diferente, y entonces ya cambiamos de que sea magistral, que ustedes no querían magistral, o las personas dijeron que no magistral, para que fuera más práctica. Yo divido de la siguiente manera: primera infancia y preescolar. Lo que pasa es que yo lo divido ahí. ¿Alguien es de preescolar? Ok. Para mí, la primera infancia va de 0 a 3 años. ¿Y en qué edad la estamos trabajando en las escuelas?
¿En qué edad se abría la ventana de las emociones en el video? De los 2 meses a los 30 meses. 30 meses, 2 años y medio. Y no estamos trabajando ahí, entonces hay que trabajarlo en casa. Y les voy a contar una historia de una niña española, que Lulú era su nana, la señora que lo cuidaba. La lleva en el carro y tienen un accidente. Entonces tienen que llevarse a Lulú al hospital. Cuando la mamá de la niña llega, se la encuentra muy desesperada, donde un bombero la tiene y no la puede calmar. Inmediatamente cuando la mamá da alza, ella se estabiliza mejor y le decía, Lulú, guío, guío, guío. Lulú, guío, guío, guío. ¿Qué quería decir la niña? Que a Lulú en ese caso se la había llevado una ambulancia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la mamá? Vamos a ver, ¿qué haría una persona clásica? Tratar de despistarle y decirle, vamos y le compro un helado. ¿Sí? ¿Eso sería lo más común que alguien haga? Ok, entonces esa persona cuando sea adulta y tenga un temor y tenga un miedo y tenga algo que va a ir a hacer, a comer. Y entonces la comida se convierte en el tranquilizante o mi salvador. Muy bien. La mamá, por el contrario, abordó la situación y le dijo a la niña que le contara qué le había pasado a Lulú. Y le contó. Posteriormente a eso, la niña despertó muchas veces en la noche, recordando el accidente. Y la mamá siempre abordó, cuénteme, ¿qué fue lo que les pasó? ¿Cómo les pasó? Lulú ya está bien, ayer fuimos a verlas al hospital. Vienen uno de los libritos que guindé. Y abordando la situación y hablando de la situación, decía también ayer Yoleni en el carro que veníamos de la aceptación del duelo o trabajar el duelo como tal, ¿de acuerdo? Porque si no, entonces esos niños en la adultez sabemos las consecuencias que van a tener para tal. Entonces yo lo divido en actividades de niños de 0 a 3 años, ahí puse un ejemplo para cada uno, digamos todo preescolar, cantar canciones con movimientos corporales, podría ser una actividad. En primaria, en juegos matemáticos con resolución de problemas, y ahí es donde yo aplico el rally. Ver matemática jugando, mediante un rally, mediante pistas, estimula muchísimo. En secundaria, esas se las voy a explicar ahorita, que es la línea del tiempo colaborativa, y en la universidad o andragogía, una reflexión y metacognición, que es la construcción del conocimiento. Vamos a devolvernos a secundaria. Por cuestión de tiempo, que igual ya no me dio, yo traje unas fichas hechas con acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y les voy a contar por qué, porque yo sufría en el colegio con esas cosas. Póngame matemática, física, matemática y química y el hombre era feliz. Estudios sociales, a pesar de que tuve el mejor profesor de estudios que conozco, que trabaja conmigo ahora, yo tenía que buscar estrategias y técnicas para poder aprender, conocía mis estilos de aprendizaje, por dicha. Entonces, hacía cosas como estas que hice. Ustedes tienen 5 fichas. Las 5 fichas hablan de acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Con los estudiantes no lo vamos a hacer así. Vamos a ponerlos en la teoría que tenemos a buscar cuáles son los 5 eventos que para él son más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, hay un evento que yo recuerdo desde el colegio por la técnica que utilicé, que es que Japón ataca una base naval de los Estados Unidos. Antes de eso, Estados Unidos solo daba provisiones a los aliados, pero después del ataque de Japón, se suma a la guerra físicamente. Lo recuerdo de cuando tenía 16 años y lo recuerdo por un aprendizaje significativo. Cuando decían qué hizo cada presidente del país, yo sufría. Para aprenderme esas cosas de memoria siempre voy a sufrir, pero recuerdo que una vez que vine a San José, Rafael Ángel Calderón tenía una estatua en la rotonda de las garantías sociales. Entonces eso me ayudó a recordar desde ese entonces que las garantías sociales se las debe este país a Rafael Ángel Calderón. Pero no porque yo me aprendí la teoría, sino porque lo asocié con algo que a mí me interesaba. Y así por el ejemplo. Entonces, ahí está la ficha, no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo. ¿Y qué podríamos trabajar ahí? Este la hice un poquito más grande porque como sabía que no la íbamos a trabajar, visualización y contextualización, trabajo colaborativo, investigación activa, al ponerle al estudiante a investigar los hechos, y dice que al investigar los hechos y presentar la información, los estudiantes activan diversas áreas del cerebro, lo que mejora la retención y el aprendizaje. O sea, yo retuve el evento de la Segunda Guerra Mundial desde que tengo 16 años por un aprendizaje significativo que tuve al respecto. Ok, quiero cerrar
con 2 diapositivas más. El docente debe aprender a callar más en el aula y permitir que sea el estudiante el que desarrolle su aprendizaje. Nosotros debemos ser el camino para que ellos descubran su aprendizaje y la metacognición se desarrolle como debe ser. Muchas gracias por venir, espero que haya sido de agrado y gracias. Bueno, muchas gracias a don Humberto, a doña Yorleni, por este espacio. Creo que coincidimos en que ha sido un espacio muy interactivo realmente y que pues nos llevamos bastante de acá, ¿verdad? Como ya ellos nos decían al principio, logramos remover ahí conocimientos previos que ya teníamos e incluso sumarle muchos más de lo que nos han compartido en esta mañana. De verdad, muchas gracias, don Humberto, gracias, doña Yorleni también. Les ruego nuevamente un fuerte aplauso para poder cerrar acá.